Pastoreanos Jesús amante, cuida, oh Señor, tu grey, tu sustento placentero vale al redil y justa ley, alta ciencia, providencia, tuyas para nuestro bien, bendecido, reunido, a santificarnos bien. Tú prometes recibirnos, a guiarnos ser amor, con tu gracia salvadora, nos ofreces tu perdón, nos levantas, nos transformas y nos libras de pesar, y las puertas de los cielos tú nos abres para entrar. Como ovejas sacudimos a rendirte adoración. Oye nuestras peticiones y concédenos perdón. Te alabamos y adoramos como el Rey de la creación. Nuestras almas te entregamos, vive en nuestro corazón.
nuevamente saludándoles y agradeciendo a Dios por permitirnos nuevamente examinar su palabra y el mensaje que Dios tiene para el día de hoy. Tiene que ver mucho con lo que es Jesús. Jesús, el buen pastor. La palabra pastor aparece en las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, aún iniciando el Génesis en el capítulo 4. Vamos a encontrar que los hombres o los personajes más renombrantes de las Escrituras fueron pastores. Podemos citar el caso de Abraham, el caso de Moisés, el caso del mismo David. ¿Y por qué no decir? En el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo como el buen pastor, el pastor de los pastores. Ahora más, quisiera tener una lectura en el Evangelio de Juan que nos presenta claramente, nítidamente, por qué se le conoce a Jesús como el buen pastor. Vamos a leer, por favor, el capítulo 10, a partir del versículo 1, donde nos dice: de cierto, os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entra y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí, como mencioné, tenemos esta lectura que nos registra a Jesucristo como el buen pastor. Él dijo: yo soy. Este es el cuarto yo soy que presenta el Evangelio de Juan. En este caso, yo soy el buen pastor. No olvidemos que la palabra yo soy identifica a Dios. Es el nombre de Dios. Y Jesús se está identificando en todo caso como el Dios. Porque ese yo soy es el nombre de Dios que se recibe en el Antiguo Testamento, como expresa, por decir, Éxodo 3:15, donde dice: este es mi nombre para siempre. Este es mi nombre para siempre. Para Israel, Jehová era su pastor, porque era quien lo cuidaba, quien lo guiaba, quien lo alimentaba. Y se registra también en el libro de Génesis 49:14, que era el pastor, la roca de Israel. Para el pueblo judío, por tanto, era su pastor Dios, y nada les iba a faltar, como dice el Salmo 23, el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es la confianza, es creerle a Dios, es tener la seguridad que el que tiene a Dios, eso es más que suficiente. Nada me faltará, porque Dios es mi pastor. Veamos pues esta primera parte. Jesús, el pastor que salva y que guía. Notamos en la enseñanza de este capítulo acerca de Jesús
como el buen pastor, que se dio en consecuencia de un conflicto que tuvo Jesucristo con los fariseos. Los fariseos sabemos que ellos eran los líderes judíos que enfatizaban un estricto cumplimiento de la ley. Y aún más, de todas las tradiciones judías, ellos interpretaban la ley al pie de la letra, sin interesarle el propósito, sin ver el espíritu práctico que tenían, el espíritu de amor que tenían la ley. Eran muy estrictos, no tenían el entendimiento del corazón de la ley, motivo por el cual Jesús los llama y les dice que son ciegos espirituales, como leeremos en Juan 9, del 40 al 41. Permítame leer. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Ustedes, en otra palabra, son culpables. Se creen que todo lo saben, que todo lo ven, mas no ven la enseñanza de Dios, ¿no? Ya en el capítulo 10, él va a comparar lo que él es como el buen pastor y lo que ellos eran. ¿Qué eran ellos? Para el Señor Jesucristo eran solamente asalariados. Explicaremos esto un poquito más adelante. Para eso el Señor Jesucristo va a utilizar una parábola, la parábola del redil, donde Jesús va a refutar a los fariseos, y más bien él se va a presentar como la puerta, como la puerta. Vamos a leer el versículo 7. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Recordemos que en el redil, en un redil solamente tenía acceso las ovejas para entrar y para salir a través de una sola puerta. Una sola puerta. Solamente hay una puerta de entrada. El Señor Jesucristo identifica a los suyos como sus ovejas. El Señor Jesucristo aún menciona que Él es la puerta y que solamente a través de Jesucristo se puede entrar al redil de las ovejas, a la iglesia, a los salvos, a los hijos de Dios. Asegúrate que tú ya has entrado a través de esa puerta al redil de las ovejas. Versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el único que puede llevarnos pues a la salvación. Es el único que también nos puede llevar a un lugar seguro, protegido por Él. Para eso vamos a ver lo que es el redil. El redil eran cercos usualmente de piedras, y en la parte alta del cerco habían ramas que tenían muchas espinas, lo que generaba que era muy difícil el ingreso a través de esas alturas, por lo alto y por lo de las espinas, ¿no? En su única puerta, usualmente allí se ponía a un portero. Lo que sucede es que el hombre, el pastor, se dedicaba a vivir todo el día con las ovejas, desde muy temprano hasta el anochecer. Luego llevaba al redil a todas sus ovejas y ahí contrataba a un cuidador, a un portero, para que el pastor pueda ir a su hogar, verse con su familia. Pero al día siguiente,
Nuevamente el pastor muy temprano iba nuevamente al redil, nuevamente a la búsqueda de sus ovejas. Veamos el versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Él las conoce, Él les ha puesto nombre, Él las llama por su nombre. El portero sabe, el portero reconoce quién es el pastor y le abre la puerta y lo deja entrar. Eso vincula una relación que va a generar una autoridad del pastor sobre las ovejas. Veamos por favor el versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El pastor manifiesta, como dije, su autoridad sobre las ovejas, y las ovejas le tienen confianza. Las ovejas se sienten protegidas. Las ovejas saben que ese pastor les guiará por buenos caminos, les llevará a buenos lugares para alimentarse, luego lugares para beber agua. Confían en él. Por eso el pastor en el oriente va adelante, no va detrás, va adelante. Y las ovejas van con mucha confianza, con mucha seguridad, como decíamos, detrás del pastor. Lo más lamentable dentro de esta enseñanza es que los reunidos allí, donde estaban allí muchos fariseos, no captaron, no entendieron la lección que Jesucristo les quería enseñar. Veamos el versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que era lo que les decía. Te pregunto, ¿y tú lo entiendes? Sigo haciendo pregunta. ¿Tú conoces la voz de Jesús? ¿Puedes reconocer entre otras voces la voz de Jesús? Y otra pregunta más. ¿Cómo podemos lograr reconocer la voz de Jesús entre otras voces? Respuesta. El pastor paraba con sus ovejas. Ese pastor olía oveja, porque diariamente estaba con ellas desde pequeñitas, les había dado amor, les había dado confianza, les conocía a cada uno por su nombre. Y ellas también conocieron al pastor. Sabían quién era el pastor, conocían su voz, conocían su figura. Nosotros también podemos desarrollar eso. ¿Y cómo? Uno, conociendo de Jesús. Y lo conocemos es a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Yo conozco a Jesucristo, sé cómo es Él, sé cuáles son sus enseñanzas, cuáles son los propósitos que Él tiene para mi vida. ¿Cómo lo conozco? A través de la oración, a través de esa relación íntima que debemos tener con Él. ¿Y cómo respondo a ello? Siguiéndole, siguiendo sus pisadas. Voy detrás de Jesús, voy por donde Él me guíe, a los pastos que Él me conduzca. Él es quien endereza mis sendas, Él conduce mi vida. Notamos que Jesucristo, por tanto, es al mismo tiempo la puerta de ingreso, como a su vez también Él es el buen pastor. Como dije, la puerta fue el único acceso, el único ingreso al redil. Y Jesucristo se presenta como el buen pastor, no se presenta como el asalariado, ¿no? Que es un contraste con los líderes religiosos que solo buscaban enriquecerse de las ovejas. Dice el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles,
de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por tanto, solamente por ese buen pastor que es Jesucristo somos salvos. Por seguirle a Él tenemos nosotros vida, y vida en abundancia, plenitud de gozo, plenitud de su alimento, de su protección, de todo. Nada nos faltará. Más bien, esos religiosos, esos fariseos, eran ladrones, quienes trataban de guiar al pueblo de Dios por otro camino, otros senderos. Y eso es peligroso. ¿Cuán peligrosos son las religiones? Hay un solo medio de salvación. Ninguna religión murió por nosotros. Por tanto, debemos creer y confiar y seguir al que sí murió por nosotros. Muchas personas también a la vez son tentados por ir a Dios por su propio camino. Hacen sus propias religiones o sus propios sacrificios o sus propios esfuerzos, tratando de ganar por sus propios méritos la salvación. Hay una sola puerta, habíamos dicho. Hay un solo camino, como expresa Juan 14:6, donde Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y más aún, es el único que puede dar vida en abundancia. Entramos a la segunda parte. El buen pastor entregó su vida. Recordemos que en este pasaje Jesucristo se va a comparar con los fariseos, esos líderes religiosos, a quienes Él los identifica como los asalariados. Leamos por favor versículos 12 y 13. Mas al asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no importan las ovejas. Los asalariados son esas personas que en realidad no aman a las ovejas. Están allí, cuidan, entre comillas, el rebaño, gustan estar en el rebaño solamente porque eso le genera salario. No tienen ese llamado de Dios, esa ubicación que Dios les ha puesto. Solamente están allí buscando su propia conveniencia, su propio provecho económico. Esas personas nunca darán su vida por las ovejas. En ciertas ocasiones, algunos animales han logrado trepar por el muro y aún a costa de enfrentar las espinas se han aventado y han caído allí en medio de las ovejas. ¿Sabes qué hace el asalariado? Ve eso y lo primero que hace es huir, tratando de salvarse él, porque entró la fiera. Más el que convivió con las ovejas, más el que está dispuesto a dar su propia vida por las ovejas, las va a defender, las va a proteger, las va a cuidar, porque son suyas, porque son de Él. Las ama, porque Él es el buen pastor. Y el buen pastor entregó su propia vida por ellas. Leamos el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da
por las ovejas. Ese buen pastor fue a la cruz y murió para salvarnos a nosotros. Entregó su vida para ganarse un redil, un rebaño para él. Jesús, nuevamente en el versículo 14, se vuelve a presentar como el buen pastor. Quiero leerlo, por favor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Las mías me conocen. Esto significa que Él conoce a las ovejas y las ovejas le conocen a Él. Eso conlleva a la relación que había entre el pastor y las ovejas, entre Jesús y su pueblo. Y eso se da solamente a través del conocimiento. Conocer a Jesús implica pues una relación personal. No solamente es conocimiento, no solamente es teología, no solamente es cultura, es seguirle a Jesús. Esa es la relación que Dios quiere, que le sigamos a Él, es seguirle a Él. El auténtico creyente, por tanto, sigue a Jesús y le obedece. Esta es la prueba, esta es la evidencia de que le pertenecemos a Él, porque le obedecemos, porque nosotros le seguimos. Jesucristo estuvo dispuesto, pues, a dar su vida por las ovejas. ¿Por qué? Porque fue el propósito dentro de la obediencia que Él tenía que hacer a su Padre. Era la voluntad de su Padre. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así como hubo esa relación íntima entre Dios Padre con Dios Hijo, es la obediencia que Él tuvo que generar en venir a dar su vida por las ovejas. Y esa relación que Dios quiere con su rebaño, con su pueblo, con su iglesia. Quiero, hermanos, que entendamos que Jesús no solamente vino a dar vida a sus ovejas, sino vino a dar su propia vida por ellas. Porque fue la única forma en que podía Él lograr la salvación para nosotros. Las ovejas por sí no podían lograr eso. Sin un buen pastor que entregara su vida, que derrame su sangre, que dé todo de Él para rescatar del ladrón, del salteador, de aquel que nos tenía en sus garras, Satanás. Él las arrebató para que tengamos vida. Tercera parte. El trabajo de un pastor es duro, pero tiene su recompensa. Quiero mencionar algunos ejemplos. El ejemplo de Jacob, quien le contó a su suegro Labán, todo el sacrificio que tuvo que realizar él para cuidar a sus ovejas. Miren por favor Génesis 31, vamos a leer versículos 38 hasta el 40. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado de las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Otras veces, el pastor tenía que enfrentar aún a riesgo de su propia vida, enfrentar a las fieras para defender a las ovejas. Es un trabajo muy peligroso.
Eso lo hizo el mismo rey David, y como se menciona en 1 Samuel capítulo 17, vamos a leer del 34 hasta el 36. Dice el 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y así se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. David arriesgaba su vida por amor a sus ovejas. Son ilustraciones a Jesucristo, al buen pastor, al Señor Jesucristo, que iba a hacer mucho más que ellos, iba a pasar más que abundantes desvelos, iba a sacrificarse más que noches frías o días calurosos o peligros. Él iba a dar su propia vida por las ovejas. Esto anunciaba a una muerte literal, a un sacrificio literal y doliente. Jesucristo iba a hacer algo calculado, algo que ya estaba en la mente de Dios para la redención de un pueblo. Jesucristo no murió por la casualidad, no fue una entrega fortuito, no fue algo inevitable. Jesucristo ya lo había anunciado. En este capítulo mismo, 4 veces se lo dice, en el versículo 11, en el versículo 15, en el versículo 17, versículo 18, que Él iba a dar su vida por las ovejas. Y aún antes, en otras ocasiones, Él también anticipó eso. Por ejemplo, cuando vemos que Jesucristo iba a ser atrapado, apresado por los soldados y el gentío que iban a llevarlo al juicio y a la cruz, Él, defendiendo a sus seguidores, dijo, respondió Jesús, en Juan 18:8, por favor, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y vamos a mencionar solamente horas antes, cuando estaba Él a solas con sus discípulos, les dijo de esta manera, en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hoy, cuando vemos a Jesucristo como el buen pastor, notamos nítidamente los propósitos de Jesucristo, por el cual Él dio su vida por sus ovejas, por su iglesia. Él sabía que tenía que ofrecerse a sí mismo por ellas, llegar al sumo del sacrificio por amor a ellas, para que ellas puedan entrar al redil, a la salvación, para que ellos puedan obtener vida en abundancia. Pregunto, ¿has depositado tu confianza en Jesucristo? De tal manera que estás andando tú siguiéndole a Él. ¿Lo conoces a Él? ¿Puedes tú estar convencido cuál es la voz de Jesucristo? En este mundo vamos a encontrar muchas voces que nos van a decir, sabes, de esta manera, a través de mi religión vas a ser salvo, o a través de este sacrificio propio tú puedes encontrar la salvación. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Has ingresado ya a su redil, recuerda que Él es la puerta, yo soy la puerta. Yo soy el camino. Él es el que te puede conducir allá. ¿Y entraste al redil? ¿Ya perteneces al redil de las ovejas de Jesucristo? Reflexiona sobre eso. Te invito a venir a Jesús como el buen pastor
y Salvador de tu vida, para que tú tengas vida en abundancia. Recíbelo por la fe como tu único y suficiente Salvador. Él quiere ofrecerte todo en abundancia, porque te ama. Muchas bendiciones. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Oh, quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios.
No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome.